6:18 al 23, del 15 al 18. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, la tenía rodeada, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros, y fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que tu Santo Espíritu nos ministra tu palabra. Te pido, Señor, que envíes tu ángel delante de mí, que seas tú hablando y ministrando esta palabra a tu pueblo. Señor, tú conoces la necesidad en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y sabemos que tu palabra es alimento para tu pueblo. Te pido que alimentes tu pueblo, Señor, que nos des de beber y que nos des de comer esta noche, que tú sacies la sed del sediento. Señor, que tú le des palabra a todo aquel que vino pidiéndote que le des una palabra. Yo te pido que tú le des alimento a todo aquel que se encuentre débil hoy en esta noche, que pueda levantar sus manos y reconocer que tú vives, que tú hablas, y que todavía hay profeta en Israel, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Se pueden sentar. Todavía hay profeta en Israel, dice la palabra. Y Israel somos nosotros, el pueblo de Dios. Israel significa pueblo escogido por Dios. Y nos dice esta palabra que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. El rey de Siria toma a todo su ejército y decide rodear toda la ciudad de Samaria. Y nos cuenta esta historia que se levanta el siervo del profeta Eliseo y ve este ejército que está acampando contra ellos. ¿Por qué un ejército para buscar a un hombre? Porque todo ese ejército estaba allí por Eliseo. ¿Qué es lo que causa que el enemigo levante todo un ejército para buscar a una persona? Así como le pasó a David cuando Saúl estaba buscándolo. Pero si leyéramos un poco más atrás, nos cuenta qué fue lo que hizo Eliseo para hacer enojar tanto al rey de Siria. Y nos dice que cuando Eliseo recibe palabra de Dios, Dios le dice: Eliseo, el rey de Siria está buscando o juntando un ejército para atacar a mi pueblo. Quiero que vayas y le hables al rey de Israel y le digas en qué sitio va a estar el rey de Siria para que ustedes no sean atacados. Y Eliseo va y le dice al rey de Israel: el Señor dice que en este sitio que tú estás, el rey de Siria te va a atacar, que te vayas por otro lado. Y el rey de Israel mueve todo su ejército a otro lado. Y esto es importante porque Dios siempre envía palabra a ti en momentos de necesidad. Siempre que estás en un momento difícil, Dios te está hablando.
Y cuando Dios te habla, por lo general te da una instrucción o te dice: estate quieto y conocerás que yo soy Dios, que yo voy a pelear por ti, que no tienes que moverte de este lugar. Pero el mismo Dios que te dice que te estés quieto en ciertas situaciones, también te advierte y te dice: muévete de este lugar, no puedes quedarte aquí. Y cuando Dios te da una palabra, requiere una acción. Tienes que hacer algo, tienes que tirar la red del otro lado, tienes que hacer lo que Dios te está mandando que hagas. Si Dios te dice: levanta tus cosas y vete de este lugar, ese es el momento que la gloria de Dios está sobre ti y que te dice: cuando yo te digo que te muevas, mi gloria va contigo. Yo te voy a defender, yo te voy a guardar, yo me voy a encargar de que en ese sitio que tú llegues no seas emboscado. Y entonces el rey de Siria se da cuenta que cada que tenía rodeado a Israel, Israel se le escapaba. Y él dice: alguien está aquí infiltrado. Aquí yo tengo a alguien que es del ejército de Israel y está infiltrado en mi ejército. Y él reúne su ejército y les hace reunión y les dice: hoy mismo quiero saber quién está con el ejército de Israel, quién está llevándole a ese ejército información clasificada de este ejército. Porque no es posible que cada que yo estudio la estrategia para destruirlos, ellos se escapan. Déjame decirte que hay muchas veces que te has escapado de trampas del enemigo y quizás ni cuenta te has dado. Simplemente porque has oído una pequeña voz que te dice: quítate de aquí, o no hagas negocio con esta persona, o muévete de este trabajo, o muévete de este lugar. Una simple voz de Dios puede ahorrarte toda una emboscada. Y este hombre o un hombre de su ejército le dice: señor rey, aquí no tienes ningún infiltrado. Dice: el infiltrado está en tu recámara. Y el rey dice: ¿cómo que en mi recámara? Y este hombre le explica y dice: verás, es que el ejército que tú estás atacando no es cualquier ejército. Ellos tienen un Dios que hace cosas grandes y maravillosas. Ellos tienen un Dios que les hace ver antes de que tú los ataques lo que tú tienes en su contra. Y este Dios ha hecho que un profeta llamado Eliseo escuche lo que tú estás tramando. Dios estaba demostrándole a su pueblo que tú no le sirves a cualquier Dios, que todo mundo puede tener sus diferentes dioses, pero que hay un solo Dios sobre toda la tierra. Y que el Dios que tú le sirves es el dueño del cielo, del mar, de la tierra y de todas las cosas. Y que nada sucede en tu vida si Dios no lo permite. Y este rey dice: ¿cómo va a ser que Eliseo pueda escucharme en mi recámara? Y él junta todo un ejército para apresar a un hombre. Era un tiempo de guerra. Y sabes, las guerras son tristes. Las guerras son traumáticas. En las guerras muere mucha gente. Uno de los ataques que tuvimos nosotros, terroristas, fue lo de las Torres Gemelas. Y fue un evento catastrófico, donde veíamos a madres buscando a sus hijos, hijos buscando a sus padres, cuerpos por todos lados, porque eso es una guerra. La guerra te quita el sentido de seguridad en ti. La guerra te hace transformarte a otro mundo. Y es muy parecido a los problemas, porque esta guerra
representa un problema para ti y para mí. Porque un problema te quita tu sentido de seguridad. Te hace perder la seguridad que tienes aún en tu propia casa. Un problema se mete contigo a tu alcoba y te quita el sueño. Un problema te hace que duermas muy poco. Te hace tenerle miedo a situaciones que en otro momento no le tendrías miedo. Son incómodas porque son un problema. Nadie dice, a mí me gusta este problema que tengo. Por lo general decimos, tengo un problema y me siento agobiado. Y por muy optimista que seas, hay veces que te sientas a conversar con alguien y escuchas su problema y dices, caray, tú sí tienes un problema. Tu problema es grande. Y el rey de Israel estaba teniendo un grande problema porque estaban rodeados. Pero Dios le avisa a Eliseo cómo prevenir a su pueblo. Dios te manda una palabra a tiempo. Dios te manda un mensaje. Dios te habla por medio de una alabanza o te habla por medio de una canción. Dios puede enviarte una palabra por medio de un extraño. Puede enviarte una palabra por medio de las aves del cielo. Dios siempre busca la forma de comunicarse contigo. Y esta no era la excepción. Lo que más me gusta de esta palabra es que tiene un mensaje para los líderes de su casa, para los líderes de su negocio, para los líderes de su trabajo, para los líderes de una iglesia. Tiene una palabra muy hermosa, porque no nos dice cómo era el corazón de este rey, pero el simple hecho de que tenía a su cargo su pueblo era suficiente para Dios enviarle palabra y decirle, voy a ayudarte a escapar de una emboscada. Eso quiere decir que a Dios le importa cuando a ti te importan tus hijos. A Dios le importa cuando a ti te importan tus empleados. A Dios le importa cuando a ti te importan tus estudiantes o los miembros de la iglesia o la gente que tengas a tu cargo. A Dios le importa. Y lo más maravilloso de esto es que por amor a su pueblo, Dios siempre te envía palabra de cómo escapar una situación. Y eso fue lo que hizo Eliseo. Y ahora que sabemos cómo enojó Eliseo tanto a este rey, podemos movernos a qué sucede cuando se levanta el siervo de Eliseo. Yo no sé a qué hora se levanta este hombre, no sé cuál era su rutina, no sé si salía afuera a prender el fogón para prender al agua caliente para que se bañara Eliseo o para hacerle un café. No sé si se ponía sandalias o se salía en pijamas y descalzo. Lo que sí sé es que se sacó tremendo susto cuando sale de su casa o del lugar donde estaba y nota algo raro, que estaban las montañas rodeadas de algo que él no había visto antes. Y se da cuenta que era un ejército. Inmediatamente él exclama, grita, digamos exclama, porque es hombre y no vamos a decir que gritó, exclamó, Padre mío, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Y ¿sabes algo que me llama la atención del profeta Eliseo? Es que él tenía dos situaciones en ese momento. Tenía un siervo del cual se había apoderado el espíritu de temor
y también tenía un ejército que campaba contra de él. ¿Y sabes cuál fue el primer problema que Eliseo trató? El miedo. Porque antes de Eliseo orar a Dios para controlar este ejército, lo primero que él le dice es: no temas, no tengas miedo. ¿Por qué el énfasis de Eliseo de decirle a su siervo: no tengas miedo? Y se me parece y sentí cuando lo estaba leyendo que es como de esas veces cuando están caminando en la selva y ven un animal peligroso y dice: no te muevas, no te muevas. Porque en ese momento el no moverte es lo que te va a ayudar a sobrevivir. Y Eliseo le exclama a su siervo de esa forma y le dice: no temas. Sea lo que sea que salga de tu boca, que no sean palabras de derrota, que no sean palabras de temor. Y me maravilla ver que el primer problema que Eliseo trató fue el miedo. Eliseo inmediatamente le dice: cállate, no temas, no profieras palabras de temor alrededor de mí. Porque Eliseo conoce la palabra de Dios, pero también tenía una relación con Dios. ¿Y sabes qué le dijo Dios a su pueblo? No temas delante de tu enemigo, para que el Señor tu Dios no te entregue en su mano. No temas delante de tu enemigo. Pero, ¿cómo no voy a tener temor en una situación? ¿Acaso nadie siente miedo? Sí. Todos sentimos temor en situaciones. Todos vamos a sentir miedo en un problema. Pero es lo que sale de tu boca lo que va a tomar vida y va a cambiar la atmósfera a tu alrededor en ese momento. Si pudiéramos controlar la lengua, la palabra dice que tu lengua es como el timón de un gran barco, que es el miembro más pequeño del barco, pero controla toda la nave. Porque lo que sale de tu boca es lo que importa. Cuando tienes un problema, el primer problema que debes controlar es tu miedo. Es el poderte decir a ti mismo: cállate y no tengas miedo. Es el poder confesar y decir: no tengo miedo porque yo sé que Dios está conmigo. Es el poder decir, como dijeron los amigos de Daniel: sépase, mi rey, que nuestro Dios puede librarnos de usted. Pero si no lo hace, de todas maneras no vamos a inclinarnos ante sus imágenes. El poder vencer el miedo es controlar lo que está saliendo de tu boca en esa situación. Porque vamos a tener problemas o situaciones o etapas en nuestra vida que aún no arreglas un problema y ya viene otro. O que acabas de arreglar un problema y piensas que ya lograste estabilizar tu nave y de repente viene una tormenta con otro problema. Pero Jesús nos dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Jesús dice: todo lo que yo he hecho, tú puedes hacerlo en mi nombre. Porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. ¿Qué es entonces lo que debe salir de nuestra boca? Eliseo sabía que lo que su siervo dijera en ese momento iba a afectar su situación de él.
Si crees que la gente con quien te rodeas no importa, déjame decirte que des otro vistazo a quienes caminan contigo. Porque lo primero que Eliseo se preocupó es qué va a salir de la boca de este. Eliseo pudo en ese momento brincarse ese paso, ignorar a su compañero y orar a Dios y decirle: Señor, buenos días, tenemos compañía, tenemos visita. Él pudo irse directamente con Dios y arreglar su problema, porque lo hace más adelante. Pero ¿por qué fue tan importante para él arreglar el primer problema, que era el miedo? El enemigo sabe que si logra hacer que tú tengas miedo, que tú dudes de quién está contigo, que tú mismo dañas tu propia situación. El enemigo sabe que si logra convencerte de que tú estás solo y que Dios no está contigo, que su trabajo de él es minimizado. Y es por eso que Eliseo en ese momento le dice: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y después de que quizás logra silenciar las palabras de su siervo, entonces hace una oración muy interesante, porque Eliseo le dice a Dios: Señor, se los voy a leer. Señor, te ruego que abras sus ojos para que vean. Y no nos dice que su siervo era ciego, porque su siervo vio el ejército. Nos está hablando de una visión espiritual. De una visión espiritual, porque él le dice: Señor, te ruego que por favor abras los ojos de mi siervo para que él pueda ver tu ejército. Y nos dice la palabra, a veces puedo parafrasear, pero me gusta más como se escucha acá. Dice: entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando Eliseo hizo esta oración, Dios escuchó la oración de Eliseo. Dios abrió los ojos de su siervo y dice que inmediatamente su siervo pudo ver que estaban también rodeados de otro ejército que tenía caballos de fuego, que estaba viendo que el ejército que estaba con ellos era mayor que el ejército que estaba contra ellos. No importa si el enemigo te ha declarado la guerra, no importa si estás pasando una situación en que sientes que viene un problema detrás del otro problema, o que muchos son los problemas que tú tienes. Porque su palabra dice que más son los que están contigo que los que están contra ti. Que cuando caminas en lo natural, solamente puedes ver a tus enemigos. Lo único que el siervo veía era a sus enemigos. ¿Sabes cómo sería nuestra vida
Si en momentos de un problema, primero arreglamos el primer problema como Eliseo, que es el miedo. Si nos sometemos nosotros a Dios y si podemos decir, no tengo miedo porque Dios está conmigo. Si podemos decir su palabra que dice, estaré libre de temor porque no tendré temor y porque no se acercará a mí. Estaré libre de opresión. Porque su palabra dice que no se acercará a mí, o sea que el miedo es algo que se mueve en la atmósfera. Porque dice, no se acercará a mí. Y si en momentos de problemas, número uno, pedimos a Dios, Señor, tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo quiero confiar en ti. Señor, ayuda mi incredulidad, como dice tu palabra. Ayúdame a creer en ti en esta situación. Ayúdame a recibir sabiduría para saber qué es lo que tengo que hacer. Pero más importante, abre mis ojos espirituales. Porque si solamente puedes ver tu problema, quiere decir que tus ojos espirituales están cerrados. Que nos hace falta recibir un milagro, que nos hace falta que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder reconocer que más son los que están conmigo que los que están contra mí. Que nos hace falta que Dios quite las escamas de nuestros ojos y nos haga ver que en todo momento de necesidad siempre ha estado a nuestro lado. Que en todo momento que hemos pasado, cuando hemos sentido que el mundo se te cierra, que Dios siempre ha tenido un propósito en esa situación. Que nadie puede levantar su mano contra ti sin que Dios lo permita. La palabra dice que Dios le dio a Salomón una bendición muy bonita. Dios le prometió que le daría un reino de paz. Y le dijo unas palabras que yo siempre oro a Dios. Dijo, ni aún tus enemigos podrán levantar su mano contra ti. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que vamos a tener enemigos, pero que sí podemos pedirle a Dios. No importa que un ejército acampe cerca de mí. No importa que el enemigo trate de intimidarme. No importa que el enemigo trate de amedrentarme. Yo te pido que por más que le caiga mal, mi enemigo no pueda levantar su mano contra mí. Que yo siempre sienta tu presencia. Que yo siempre pueda sentir que estás conmigo. Que siempre pueda escuchar tu voz en momentos de tormento. Que siempre envíes a mí una palabra de aliento. Pero que abras mis oídos espirituales para poder escuchar. Porque la palabra nos muestra que el siervo no podía ver el ejército que Eliseo veía. Eliseo veía un ejército antes de pedirle a Dios que su siervo lo viera. Él ya lo había visto. Cuando pides a Dios que tus ojos espirituales sean abiertos, comienzas a ver las cosas de otra manera. Comienzas a escuchar que la gente dice una cosa con su boca, pero tú escuchas otra cosa. Y quizás se vuelva confuso a veces porque te están diciendo una cosa, pero en tu espíritu escuchas otra. Pero eso es tener tus oídos espirituales abiertos. Y toma madurez espiritual el poder pedirle a Dios eso. Porque entras a otro nivel donde empiezas a ver cosas que no se ven en este mundo. Porque mientras el ejército de Siria traía caballos, el ejército del cielo traía carrozas de fuego. Dice que veía carros de fuego. Y el ejército de Siria los traía de caballos.
pero no sé qué gasolina use Dios allá arriba, porque Eliseo y el siervo vieron fuego alrededor de esos caballos, que había un fuego que mantenía este ejército moviéndose. La palabra de Dios nos dice de una forma y de otra que este ejército campando contra ti es tu enemigo, que es un problema que te amedrenta, que es un problema que te quita el sueño, que es un problema que puede quitarte la tranquilidad, pero que lo primero que nos manda a hacer su palabra es: no tengas miedo. Vence el miedo. Vence el miedo en momentos de dificultad. Orar en momentos difíciles es algo complicado, porque a veces no sabes qué orar. Hay veces que no sabes qué pedirle a Dios. Pero si pudiéramos abrir nuestra boca, aunque sea para alabarlo, si pudiéramos controlar nuestra boca de esa forma, si pudiéramos en momentos difíciles poder levantar nuestras manos y decir: Señor, yo no sé qué hacer en esta situación, yo solamente quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero decirte que no tengo miedo, que yo sé que tú estás conmigo, que yo sé que tú guardas mi entrada y mi salida, que yo sé que ni aún mis enemigos pueden levantar su mano contra mí, y que si lo hacen, Señor, yo voy a seguir adorándote, yo voy a seguir sirviéndote. El poder adorar a Dios en momentos difíciles es lo que te ayuda a salir de la prueba. Es el tener la fe de que Él está contigo, y el poder confiar en que no siempre las cosas te van a salir como quieres que te salgan, pero que Dios mira mucho más allá de lo que ves tú. Que este hombre que estaba aquí en esta situación tranquiliza a su siervo, pero después él hace una oración, o Dios le da una técnica de batalla interesante, porque dice: Señor, mi oración va a ser de visión. Te pido que a el que está conmigo le abras los ojos para que te vea, pero los que están contra mí te pido que cierres sus ojos. Una técnica simple y sencilla: que estos vean y que estos no vean. Así de sencilla fue su oración. Y dice la palabra que Dios hizo tal y como Eliseo le pidió. Que Dios hizo exactamente lo que Eliseo le estaba pidiendo en ese momento. Pudiera predicar de la sabiduría para las batallas, pero no se trata de eso mi mensaje de hoy. Pero quiero decirte que cuando tú recibes sabiduría de Dios para pelear tus batallas, tú no necesitas hacer mucho. Tú no necesitas hacer mucho ruido. Tú no necesitas muchos soldados contigo. Dios obra de una manera tan simple y sencilla que a veces nosotros complicamos el reino de Dios con las oraciones tan difíciles que le pedimos. Cuando Eliseo hizo una oración tan simple y sencilla: que los que están conmigo vean y los que no están conmigo que no vean. Así de fácil. Esa fue su oración. Y Dios inmediatamente dijo: boom, tu siervo ve y tus enemigos están ciegos. Efectivamente, ahora, inmediato, una respuesta inmediata. Si pudiéramos cambiar nuestra perspectiva de oraciones, porque muchas veces le pedimos a Dios algo y sentimos que es tan difícil que Dios lo va a hacer como en 15 años. Y anotamos allí: esta meta la tengo para el 2030. Y Dios mira y dice: híjole, tú sí que tienes más tiempo que yo.
porque pensamos que las cosas son difíciles para Dios. Pero Eliseo hace una oración que para mí sería difícil pedirle a Dios que todos ustedes se queden ciegos ahorita. Se me haría muy difícil. Pero Eliseo oró: llénalos a todos de ceguera. Pero ¿sabes que esta es una enseñanza de ceguera espiritual, de visión espiritual? Porque nos dice la palabra que Dios lo hace, pero no hay un caos. No nos habla de que todo mundo comenzó a chocar entre ellos, o los soldados a no gritar, a exclamar que estaban ciegos. No se dieron cuenta. O sea, que puedo estar ciego espiritualmente y no tener síntomas. Sí, eso dice la palabra, que puedes estar ciego espiritualmente y no tener síntomas. Porque él ora a Dios que queden ciegos todos. Y Dios dice: hecho, todos están ciegos. Y él va y se hace voluntario y les dice, él a ellos, a los soldados, les dice: no es este el camino ni esta la ciudad, síganme, yo los llevaré al hombre que ustedes buscan. O sea que todos estos hombres fueron impactados de una ceguera espiritual de la cual no se dieron cuenta que perdieron su visión. Escucha lo que dice la palabra: no se dieron cuenta que perdieron su visión. Y Eliseo hace algo para probarnos un punto a ti y a mí miles de años después. Porque va el hombre que estaban buscando, va y les dice: por este camino que ustedes van no es el correcto, síganme, yo les voy a llevar a donde está ese hombre. ¿Y sabes qué hizo el ejército? Todos lo siguieron. Todos siguieron a Eliseo, porque él quería probarnos un punto a ti y a mí, que cuando pierdes tu visión en tu vida, cuando pierdes la visión espiritual de Dios, que cualquiera puede hacerte perder tu camino, que eres fácil de mover y que eres fácil de manipular y que no reconoces siquiera lo que creías que estabas buscando, que puedes tener aquello que buscabas enfrente de ti y no darte cuenta que lo has encontrado. Eliseo está parado enfrente de ellos. Lo que ellos estaban buscando, esa era su misión, encontrar a Eliseo. Pero porque él oró a Dios que ellos perdieran su visión, él pudo venir y pararse enfrente de ellos para demostrarnos a nosotros que sobre toda cosa no pierdas tu visión en la vida, que no pierdas tu visión espiritual, porque si la pierdes, puedes tener enfrente de ti aquello que venías buscando y no darte cuenta que lo tienes enfrente de ti. Y no solamente no darte cuenta, sino que puedes ser fácilmente guiado a otro lugar. Puedes perder tu visión espiritual y pensar que estás siguiendo una cosa, pero en el camino encontrarte con personas que saben lo que buscas, pero te llevan a otro sitio, que te hacen creer que la felicidad no está por el camino que tú estás caminando, que tu propósito en Dios no está por el camino que tú llevas, que te hacen creer que el sitio en el que estás parado no es el lugar donde deberías de estar. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que ellos estaban en el lugar correcto. Ellos estaban enfrente de la persona que venían buscando.
Pero Eliseo nos comprueba a cada uno de nosotros, porque desde que empieza esta enseñanza nos está hablando de visión espiritual. Nos está hablando de lo que es tener tus ojos abiertos y no darte cuenta. ¿Alguna vez has conversado con alguien que te frustra y que tratas de explicarle algo y que no lo ven de la forma que tú les dices? Y tú dices, ¿pero acaso estás ciego que no ves? Que no te das cuenta, pero te lo estoy deletreando, te lo estoy gritando, te lo dijo el vecino, te lo dijo tu primo, te lo dijo la tele. Casi que Dios te habla por teléfono y también te lo dice y no lo ves. Se llama visión espiritual. Falta de visión espiritual. Y Eliseo hace esto solo para probarnos un punto. Y yo voy a terminar con esto. ¿Sabes por qué Eliseo hace esto? Porque él quería enseñarnos a ti y a mí qué vulnerable te vuelves cuando pierdes tu visión. Eliseo tenía control de toda la situación, porque aplacó el miedo, así como Jesús aplacó las aguas en la tormenta. Y también oró a Dios por la estrategia perfecta. Porque a veces le pedimos a Dios que haga catástrofes, si esa es una palabra, a catástrofes. Le pedimos cosas raras. Y aún los discípulos lo hacían, porque en una ocasión los discípulos le dicen a Jesús, wow, Señor, no puedo creer que nos trataron así. ¿Quieres que oremos para que llueva fuego del cielo y los consuma? Y Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque a veces oramos a Dios cosas raras. A veces nos dejamos guiar por la emoción. Pero Eliseo nos muestra si le oras a Dios por visión espiritual. Si le oras a Dios que abra tus oídos para que puedas escuchar lo que Él te dice. Si le oras a Dios que te dé una estrategia divina. No necesitas pedirle que abra el cielo y llueva rayos y centellas, que también puede hacerlo. Eliseo pelea con todo un ejército pasivamente, porque esa estrategia de pelear pasivamente es algo que necesitamos practicar tú y yo, porque a veces Dios te da un consejo, te da una palabra que yo llamo una estrategia de batalla y te parece demasiado sencillo, porque en tu película que te hiciste deberían de llover rayos y centellas. Pero Dios dice, no siempre es necesario. Escoge tus batallas. Hay cosas que sencillamente puedes apagar con una oración sencilla. Porque Eliseo dice que no vean. Cégalos para que no me vean, para que yo no sea su target, para que no me destruyan. Solo cégalos, Señor. No le estaba pidiendo que lloviera fuego del cielo. No le estaba pidiendo que hiciera que su ejército que él veía atacara a su enemigo en ese momento. Él dice, solo cégalos, porque quiero enseñarle a todos aquellos que lean tu palabra que cuando pierdes tu visión puedes ser manipulado fácilmente, que puedes ser movido como las olas del mar. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que si no estás parado en la palabra, que si no estás firme en lo que crees, que puedes ser movido fácilmente. Eliseo lleva todo este ejército y lo lleva
directamente al pueblo de Israel. Y estando en Israel, estando en presencia del rey, ora otra vez y dice: Señor, ahora abre sus ojos para que vean a dónde los trajo su falta de visión, para que vean a dónde los trajo el no poder ver en el espíritu, para que vean que aquello que buscaban estaba enfrente de ellos y no lo podían reconocer, para que se den cuenta que ellos vinieron aquí siguiéndome, dice la palabra. O sea que podían ver con sus ojos naturales, pero no con los espirituales. Y el rey de Israel le hace una pregunta a Eliseo y le dice: ¿quieres que los mate? Y Eliseo le dice: no, quiero que les des de comer, quiero que les des de beber, y envíalos de regreso a sus señores. ¿Sabes? La palabra o esta historia usa palabras bien claves porque nos habla de visión, nos habla de sabiduría, nos habla de vencer el miedo en momentos difíciles, pero también nos habla de señores. La palabra de Dios dice que no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. Los señores de los que hablaba Eliseo eran reyes mundanos, eran dioses ajenos. Qué triste que Eliseo dijo: dan lástima, su situación es penosa. Dijo: solo dales de comer y déjalos ir, déjalos que vuelvan a su necedad, déjalos que vuelvan a sus señores que ellos sirven, porque ya yo cumplí mi misión, ya yo les mostré que yo puedo orar al Dios de los cielos y que ese Dios al que yo les sirvo es mucho más poderoso que lo que ellos han conocido en toda su vida. Eliseo dice: ya yo probé mi punto. Yo quería mostrarles que a mí nadie me toca a menos que Dios quiera. Yo quería mostrarles que aun cuando me tienen en su mano, no pueden hacer nada conmigo. Eliseo dice: yo ya cumplí mi propósito. Yo quería enseñarles que el Dios que ellos les sirven no puede librarlos de mi mano si Dios no quiere. Que el rey que ellos les sirven no puede guardarlos ni defenderlos de que yo los traiga aquí a la boca del lobo. Eliseo los llevó a la boca del lobo, a su lugar más vulnerable, para que vieran: si yo hubiese querido, yo te hubiese destruido. Eliseo quería enseñarles que ellos estaban en el ejército equivocado, que ellos estaban siguiendo a reyes necios y que el Dios que él tenía era mucho más poderoso de lo que ellos algún día podían imaginarse. Pero ¿sabes qué significa el agua y la comida que Eliseo pidió que les dieran? Es un mensaje también para ti y para mí, que nos dice: algunos de tus enemigos no necesitas pelear con ellos, no necesitas levantar tu mano contra ellos, no necesitas orar cosas malas para ellos. Algunos de tus enemigos solo necesitan agua y comida, solo necesitan la palabra de Dios, solamente necesitan el agua viva, porque esta es como si fuera una parábola de las que contaba Jesús,
Porque Jesús le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién yo soy, tú me pedirías a mí de beber y nunca más volverías a tener sed. Nos dice que Jesús también dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, haciéndonos saber que no solo te preocupes por alimentar tu cuerpo, que alimentes también tu espíritu con su palabra. En la era en que estamos viviendo hoy en día, con tanta ansiedad, depresión, adicciones, que se ha hecho una verdadera epidemia, la depresión y la dependencia o codependencia de sustancias químicas para poder estar sobrio. En un mundo en que hay tanta confusión de identidad, que no saben si son hombres, si son mujeres, en un mundo que hay tanta ceguera espiritual, Eliseo nos dice cuál es la solución y lo único que tienes que hacer con esas personas. Dice: dales de comer y dales de beber. Solamente llévales al agua viva. Solamente muéstrales ese Dios al que tú les sirves. Solamente llévales a esos manantiales de agua que tiene Dios, del cual tú tienes hoy la satisfacción de beber. Nos dice: solo dales de comer esta palabra. Solamente comparte el pan de vida con ellos. Eliseo nos manda este mensaje cientos de años después y nos dice: no necesitas pelear con todos aquellos que vienen a pelear contigo, sino más bien solamente dales el pan y el agua del cual tú hoy puedes disfrutar. Él gana una batalla sin tener un ejército, y aún más sin hacer uso de un ejército que Dios tenía a su disposición. Que si Eliseo hubiese orado en ese momento que su ejército atacara, inmediatamente hubiese atacado a su enemigo. Pero él se tomó el tiempo de seguir la sabiduría que Dios le estaba dando para pelear esta batalla, para ti y para mí. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie esta noche y que cada uno en su lugar, en su corazón, puede levantar sus manos, puede pasar al frente, puede pedirle a alguien que ore por usted. Que cada uno se presente ante Dios en este momento y le pida: Señor, muéstrame si hay ceguera espiritual en mí. Abre mis ojos, ayúdame a caminar en lo sobrenatural. Ayúdame a abrir mis ojos espiritualmente. Ayúdame a alcanzar tu sabiduría. Ayúdame a escuchar tu palabra cuando me hablas en momentos de tribulación, porque tú siempre estás hablando a tu pueblo, porque en momentos difíciles tú estás con nosotros. Señor, yo te pido que tú abras los ojos de todos los que están aquí en este momento. Señor, que todo aquel que ha perdido su camino, que ha perdido su visión, que pueda recuperarla en este momento. Señor, declaramos que sus ojos son abiertos en este momento, que sus oídos son abiertos, que pueden escuchar tu voz
y que puedan recibir la sabiduría para su camino. Que pongas en nosotros el querer como el hacer en momentos difíciles. Señor, tú conoces el hogar y los problemas y las situaciones, los sueños y los anhelos de todos los que están en este lugar. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos, pero que también bendigas sus sueños y sus metas. Que les hables en el silencio de la noche, que les ayudes a caminar en tu propósito, que tú los guardes de esos enemigos que acechan su vida, que tú los bendigas, que tú levantes un cerco protector a su alrededor. Señor, te pedimos por todas las personas que han perdido su camino, por todos aquellos que son víctimas del alcohol, de las drogas. Señor, yo te pido que tú hables a su corazón. Te pido por todas esas personas que están hundidos en la depresión y en la oscuridad, que tú les muestres tu luz. Te pido por todos aquellos que tienen hijos o familiares en la cárcel, que tú les bendigas, que tú traigas paz a su corazón, que tú libertes los cautivos y todos aquellos que están allí inocentemente, que tú le des otra oportunidad a aquellos que tú quieres dársela. Te pido, Señor, por nuestros hijos, para que ellos puedan encontrar su camino. Te pido que abra sus ojos espirituales y sus oídos, que puedan oír más allá de lo que escuchan, que puedan tomar decisiones sabias en medio de sus situaciones. Te pido por todos los padres de familia que son líderes en su casa. Te pido por una protección sobrenatural para ellos. Te pido que sus hijos los honren, que sus hijos los respeten, que sus hijos los aprecien, que abra sus ojos para que puedan ver sus esfuerzos, que puedan ver todo lo que sus padres han hecho para llegar hasta aquí. Te pido, Señor, que tú sanes sus heridas de todos los hijos que han sido lastimados por sus padres. Te pido que redargullas nuestro corazón como padres cuando no obramos de una manera apropiada. Y te pido que sanes todos los corazones que tengas que sanar. Que sanes, Señor, todas esas heridas de la niñez que puedan tener tanto los hijos como los padres. Te pido que le des la visión a cada uno de los que están aquí de lo que deben hacer en su casa, en su carrera, en su negocio, en sus estudios, Señor. Dales tú la visión. Te pido que les des esa palabra que ellos te piden, esa palabra que te han pedido, que este día ellos puedan escuchar tu voz. Te damos gracias porque estás aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.